Área de consulta. La radio más saludable con Carlas Aguilar. Bien, estamos en marcha, vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar de un tema que no es nuevo, es sobradamente conocido, pero por ello no deja de ser preocupante. Me refiero a las infecciones, a las llamadas infecciones intrahospitalarias. Entrar en un hospital por un motivo, X, el que sea, y acabar ingresado por otro, es lamentablemente, en algunos casos, bastante más habitual de lo que pensamos. Por ejemplo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades estima que cada año se producen más de 2,5 millones, 2.609.911 nuevos casos de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en la Unión Europea y en el área económica europea. Vamos a hablar de una solución, ahora lo explicaremos, una solución innovadora que es capaz de detectar las principales bacterias en pacientes, superficies y en el aire para evitar precisamente, que es de lo que se trata, esas llamadas infecciones intrahospitalarias, una tecnología diseñada para prevenir y controlar las principales infecciones. En concreto, se habla de 3 superbacterias, de las que ahora comentaremos más a fondo con nuestros invitados. Por una parte hablaremos con Joan Escudero, que es director de Digital Health Evidence, y con Laura Buguñá, que es coordinadora de innovación de la Fundación Mutua de Terrassa. Bien, saludamos a Laura Buguñá. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. También a Joan Escudero. Joan, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya se conocen ustedes, ¿verdad? Sí, hemos hecho juntos un proyecto europeo y nos conocemos. Muy bien. Por lo tanto, lo primero, con el permiso de Laura, lo primero que vamos a hacer es preguntarle a Joan que nos explique, para que tengamos conocimiento un poco más a fondo del tema. He dicho, Joan, que eres director de Digital Health Evidence. ¿Qué es Evidence? Sí, pues mira, Evidence somos una empresa española con sede en Barcelona y Madrid, y también oficinas en Portugal y Italia, y nos dedicamos a dar soluciones en el ámbito de la salud. Llevamos ya prácticamente 40 años en el sector y nos gustan los retos. Y este es un proyecto en el que colaboramos con el equipo de Laura en Mutua, en un reto que se nos propuso a través de la Comisión Europea. Y somos un equipo de unas 300 personas en toda la organización y realizamos todo tipo de actividades, desde ensayos clínicos a proyectos en el ámbito de salud digital, ¿no? Que es un poco el que nos ocupa. Sí, yo estoy leyendo aquí que, entre otros, el cometido o uno de los cometidos de la compañía es crear sinergias para solucionar problemas sanitarios no cubiertos. En el caso concreto de estas infecciones o contagios intrahospitalarios, ¿este es un tema no resuelto todavía? Correcto. De hecho, como bien apuntabas, es un reto porque, bueno, la cantidad de antibióticos, ¿no? La gran, digamos, utilización de antibióticos que tenemos en Europa occidental y en el mundo occidental en general, nos ha provocado una resistencia a este tipo de bacterias, ¿no? Y como bien comentabas anteriormente, Carlos, esto provoca pues que tengamos una resistencia a ciertas bacterias cuando quedamos infectados, por ejemplo, cuando estamos en una UCI, ¿no? En un entorno pues donde nuestra salud es más delicada, ¿no? Y generalmente esto es en los hospitales, ¿no? Y aquí pues es un problema creciente en nuestra sociedad. Y cuando la Unión Europea lanzó un reto hace un tiempo referente a cómo dar solución, pues como apuntaba, a nosotros nos gustan los retos que ayudan a transformar la salud y a mejorar pues la vida de todos nosotros, ¿no? Y por tanto ahí nos apuntamos y empezamos a diseñar cómo dar respuesta a esta problemática. Vamos a ver, Laura, yo decía al principio, la cifra es importante, más de 2,5 millones largos, 2.600.000 personas que se contagian de infecciones intrahospitalarias. Esta cifra, si la aplicamos a España, ¿tenemos alguna referencia de cuántos contagios se producen en nuestro país? Como referencia simplemente. Sí. El documento ya estándar que se utiliza es el EPINE, que es el Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España. Y entonces, estoy mirando aquí la cifra reciente de 2021
Pues yo creo que pues España es uno de los países más afectados por las infecciones en hospitales y las resistencias a antibióticos, y yo diría que pues unos 500.000 o 400.000. Bueno, una cifra ¿vale? importante, Sí. evidentemente, Sí, importante y sí. preocupante. Por cierto, hablando de infecciones intrahospitalarias, creo que hemos de diferenciar entre infecciones producidas por virus y por bacterias, ¿no? Exacto. Hay que diferenciar esto porque evidentemente son vías de transmisión diferentes y entonces también con efectos diferentes. Y nosotros aquí, por ejemplo, nos hemos concentrado sobre todo en 3 bacterias. Sí. Y entonces pues era para un poco pues empezar por algún sitio, pero Claro. evidentemente, como ha dicho Joan, hay bastantes más bacterias y virus, Claro. pero bueno, era para empezar en algún sitio. Y una cosa que quisiera matizar, lo que se ha dicho hasta ahora, la novedad está sobre todo en hacerlo en tiempo casi real. O sea, sí que existen sistemas que sabemos controlar si una persona es resistente a los antibióticos y también sabemos ver con bastante, digamos, precisión si la persona está infectada, ¿vale? Pero esto perdemos mucho tiempo. O sea, perdemos mínimo 24 horas porque tenemos que hacer cultivo microbiológico hoy en día. Sí. Y entonces, pues si queremos saber cuando la persona entra en urgencias, si nos puede, pues si está infectada a través de la comunidad o por ejemplo está ya un poco débil y ingresa en el hospital y entonces se infecta, pues entonces que en ese momento podamos actuar. Claro, sí, ahora hablaremos de esta técnica. Vale. En todo caso, ¿qué es más difícil o qué es más complicado controlar a nivel de infecciones intrahospitalarias? ¿Las producidas por virus o por bacterias? Yo diría que las de bacterias, pues hay mucha resistencia a antibióticos y que son las que, o sea, son una losa importante. Virus, pues ahora con el tema de la fácil transmisión, ¿no? Como se ha visto en el COVID, pues Sí. evidentemente requiere un reto diferente. Pero no tenemos ese problema de la resistencia a antibióticos. Claro. Resistencia a antibióticos, pues es un tema que se ha ido generando sobre todo, no solo, pues en base a infecciones bacterianas. Sí. Backwatcher es el nombre de esta técnica, si no lo he dicho mal. Entonces, me gustaría Joan y Laura, que explicaran cómo surgió esta colaboración en principio. ¿Cuál fue la génesis de este acuerdo? Pues mira, si quieres empiezo. Esto nace de un reto de varios centros europeos liderados por Mutua Tarrasa y por la Agencia de Calidad Asistencial en Cataluña, el AQUAS, en la cual ellos se encontrarán mejor. En el fondo lanzan un reto a nivel europeo bajo la supervisión y el soporte de la Unión Europea y los fondos europeos y a toda Europa, con lo cual todas las entidades europeas pudimos aplicar a dar respuesta, cada uno con nuestra propuesta de valor, ¿no? Y es a raíz de ese requerimiento, de ese reto que se lanza a la Unión Europea, donde evidentemente pues Mutua es una parte de los que piden, ¿no? Oye, ¿cómo podemos abordar, como ya comentaba Laura, ¿no? Este reto que tenemos a nivel global y es ahí donde pues entramos en contacto y proponemos lo que es la solución Backwatcher, que entiendo que a continuación explicaremos, ¿no? Bien. Laura, en ese momento, cuando se toma esa iniciativa, ¿qué papel juega Mutua Tarrasa? En el proyecto, me refiero. Sí, Mutua Tarrasa es uno de los llamados compradores de la tecnología. O sea, nosotros hemos hecho una licitación a nivel europeo con otros hospitales, un hospital en Italia y un hospital en Alemania. Y entonces nos hemos juntado los 3 y nosotros además aquí en Cataluña la particularidad es que hemos representado pues una red catalana de hospitales y de vigilancia de infección nosocomial en hospitales en Cataluña, se llama VINCAT. Y entonces ellos han escogido la Mutua Tarrasa porque no somos ni muy grandes ni muy pequeños, ¿vale? Tenemos unas 400 camas y entonces esto ya les cuadraba, no son ni las 1000 camas, pues que tampoco es un hospital, digamos, representativo, ¿no? Pero tampoco tenemos 40 camas, ¿vale? O sea, entonces el número de camas que las ocupadas más o menos son 350 actualmente, pues esto ya les cuadraba con lo que ellos querían luego analizar para su posible replicación en toda Cataluña. Bien, antes de entrar más a fondo para explicar cómo funciona este sistema, pregunto tanto para Laura como para Joan, ¿este sistema a fecha de hoy ya es operativo, ya se aplica, ya funciona? El sistema, sí, te diría brevemente, el sistema está preparado para ser utilizado
y de hecho juntamente con el soporte de Mutua estamos explorando a nivel aquí local en Cataluña, pero también a nivel europeo, con algunas grandes empresas, la implantación durante este 23 o 24, ¿no? Son procesos un poco lentos, pero sí, la solución está lista y estamos en vías, ¿no? de identificar lugares donde pueda ser utilizada. Vamos a ver, vamos a explicarlo. ¿Qué es Bugwatcher en sí? ¿Qué es este sistema? Pues Bugwatcher es una plataforma que contiene varios elementos. Tiene una plataforma software, ¿no? Una página web, para entendernos, en la cual recibe información de varios elementos dispersos por el hospital y que avisa, como contaba muy bien Laura, en prácticamente tiempo real. Aquí estamos hablando en el peor de los casos 1 hora, ¿vale? Comparado con las 24 horas que ganamos muchísimo. Localiza y te indica cuál es la bacteria que ha localizado, ¿no? Y dónde está ubicada esa infección, esa posible infección, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Básicamente hay 2 elementos. Uno, que podemos imaginar que es como un ordenador de sobremesa, de grande, para entendernos, que monitoriza en el aire, por tanto, lo puedes tener, por entenderse, en un rincón de tu habitación, de sala de espera, una UCI, donde el hospital considere que es más adecuado, y él va 24 horas, de forma automática continua, va, digamos, esnifando, para decirlo de alguna forma, va oliendo en el aire, detectando esa posible infección, ¿no? Esa bacteria que puede estar en el aire. Esto es muy interesante. O sea, es muy interesante, perdón, el sistema es capaz de detectar, quiero que quede bien claro, el sistema es capaz de detectar esa posible bacteria en el ambiente que se respira, en el hospital, por ejemplo. Es así. Es eso. Exactamente. Es así. Y tiene la ventaja de ser prácticamente tiempo real, ¿no? Comparado con la práctica habitual de 24, la verdad es que ofrece, claro, un tiempo muchísimo más corto de identificación de esa bacteria, pero además tiene otra gran ventaja, que es no impacta en el día a día del personal del hospital, que también es una gran ventaja, con lo cual la puesta en marcha es sencilla, es poco intrusiva, ¿no? En su día a día. Y luego hay un segundo elemento que ahora, de hecho es curioso porque este proyecto se empezó justo antes del COVID, el diseño y la conceptualización, y llegó el COVID, ¿no? Y todos, lamentablemente, estamos muy familiarizados con el test antígenos, ¿no? Que ponemos... A día de hoy es así. A día de hoy yo creo que todos los oyentes saben perfectamente de qué estamos hablando. Pues justamente hemos, con un partner de aquí local, desarrollamos una solución en la cual, en lugar de detectar, digamos, el COVID, para entendernos, podíamos personalizar qué bacteria, incluso varias, incluso 3 simultáneamente, con un test, con la misma técnica del test de antígenos, ¿no? Y aquí sí que el tiempo de detección está hablando de pocos minutos, 7-8 minutos, ¿no? Claro. Pero tienes alguien del personal sanitario tiene que realmente hacer esa técnica al posible estado, ¿no? Pues un paciente, un familiar. Además de que nos llama poderosamente la atención, como hemos dicho de manera gráfica, que ese sistema pueda captar bacterias en el aire, también resulta sorprendente que pueda hacerlo en superficies. Superficies que puedan estar infectadas por esas bacterias, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo funciona la detección en superficies? Pues aquí utilizamos, diría Laura, por favor. Sí, allí lo que hemos hecho es coger, por un lado, una especie de frotis, ¿no? Como también el que se utiliza precisamente para los test, para coger la muestra para el test antígeno, ¿no? Hemos cogido un frotis y lo hemos repasado por las diferentes zonas, pues donde estaba el paciente en la prueba. O sea, primero hemos hecho pruebas en la UCI y luego también en la semi-UCI, donde ya hay un poco más de densidad de personas, ¿vale? Por metro cuadrado. Y entonces allí hemos hecho esas pruebas pues para sobre todo en superficies donde sabemos que hay más riesgo de bacterias, como por ejemplo son pues los desagües, ¿vale? Todas estas habitaciones tienen pues un lavabo para lavarse las manos y un desagüe, y allí es donde, por ejemplo, bacterias como el Clostridium pues se suelen pues adherir. Y entonces allí hemos pasado por allí a ver si encontramos algo. Estamos hablando con Joan Escudero, director de Digital Health Evidence, y con Laura Boguñá, que es coordinadora de innovación de la Fundación Mutua
de Tarrasa sobre este sistema innovador para reducir las infecciones intrahospitalarias. Joan y Laura, ahora comentaremos más detalles de este sistema. A mí hay otro aspecto que también me llama la atención, es decir, hemos hablado de que este sistema Backwatcher es capaz de detectar esas superbacterias, de las que ahora también hablaremos, que son bacterias resistentes a antibióticos en pacientes, en superficies y en el aire. Pero hay una coletilla que además dice que es capaz de geolocalizar los contagios y además de visualizarlos en un mapa hospitalario prácticamente en tiempo real. ¿Esto es así? Sí, correcto. Sí. Y aquí lo que hacemos es la plataforma software que comentábamos antes, sí, gestionada y visualizada por el personal básicamente de enfermería habitualmente del hospital, donde ubicamos, el sistema permite incluir el mapa, ¿no?, del hospital, las distintas plantas y dónde están ubicados y dónde ubicamos cada uno de esos elementos de control que comentábamos antes con Laura. Y por tanto, cuando salta una alarma, automáticamente en esta plataforma te dice en qué ubicación, en esa UCI, semicriticos, desagüe, comentaba muy bien anteriormente Laura, y por tanto sale la alarma en tiempo real y por tanto el personal puede hacer una actuación mucho más localizada. Claro. Laura, hemos hablado de 3 superbacterias. ¿Qué diferencia hay entre una bacteria y una superbacteria? Pues la superbacteria precisamente se considera aquella que ha generado muchas resistencias a los antibióticos. O sea, nosotros tenemos actualmente pocas formas de actuar cuando hay una infección, ¿vale? Entonces, pues una de las formas es con antibióticos. Y estos antibióticos, como habéis comentado anteriormente ya, pues al usarlos, por ejemplo, al estar en la cadena, digamos, alimentaria, es lo que se llama también el concepto One Health, ¿no?, que Naciones Unidas está promocionando. O sea, los antibióticos, desafortunadamente, nosotros encontramos hoy en día en el agua, nosotros encontramos pues en la carne, ¿vale?, porque le damos antibióticos a los animales. Entonces, a sabiendas o a no sabiendas, estamos creando resistencias a los antibióticos. Y entonces, aquellas bacterias donde hay una creciente pues resistencia al medicamento, entonces no, claro, se complica mucho el tema porque en lugar de estar la persona 7 días ingresada con esta infección de repente, pues se puede cuatriplicar su ingreso. Sí, claro, este sistema entiendo que, como hemos dicho, lo que permite es localizar, detectar esas superbacterias. Otra cosa diferente es que una vez detectadas se trate al paciente, en este caso, si está contagiado de esa infección intrahospitalaria. Pero claro, esto el sistema no lo hace. Ya es cuestión del doctor, del especialista, que decida qué tratamiento hay que aplicar a ese paciente, ¿o no? Sí, o sea, le falta una capa que se tendría que añadir idealmente, que hoy en día existen tecnologías, pues de, digamos, mejorar la resistencia, entonces, o sea, de decir, vale, pues ya, o sea, dar directamente información en tiempo real del grado de resistencia a diferentes antibióticos, ¿vale? Y entonces simplemente se trata efectivamente de decir, vale, si es resistente a este, pruebo el otro. Claro, pero ese nivel todavía no se ha alcanzado. Bueno, pero falta una digamos una capa muy pequeña que se puede hacer fácilmente. Muy bien. ¿Vale? Pero esto actualmente no está, ¿no? Sí, Joan, actualmente te identifica la bacteria y te dice, ojo, aquí en este sitio pues hay una infección. Sí. Joan, ¿qué nos falta? Dice Laura que falta muy poco para ese nivel. ¿De qué depende que se alcance ese nivel que puede ser, francamente, resolutivo en muchos casos? Sí. Aquí, como veis, Laura es retadora, ¿eh? Y es una persona que siempre nos pone retos encima de la mesa. No terminas uno que tienes el siguiente encima. Ya, ¿no? exacto. Con lo cual, la verdad es que cada vez que hablamos siempre me salgo con deberes, ¿no?, en casa, ¿no? Pero más aparte, ¿no? La verdad es que entendemos que es un primer paso muy interesante, ¿no? Porque si bien, evidentemente, cuando una vez estás infectado, pues lo estás, pero hay un problema que es no replicar esa infección a pacientes que estén cerca de ti, ¿no? Con lo cual ese lockdown, ese aislamiento, lo más rápido posible, ¿no? Y por tanto una actuación temprana en ese tiempo real. Como medida preventiva hay que aislar al paciente que está contagiado. La continuación de ese paso previo es el tratamiento de esa infección. Exactamente. Y de hecho ahí comentaba Laura, estamos trabajando
también conjuntamente para desarrollar, y de hecho estamos ya en pruebas de laboratorio, Ajá. el que en poder decir a un paciente, dejamos solo entrar por la puerta del hospital, sobre qué resistencias tiene. Claro. Y con lo cual ya poder tomar antes de que se infecte esas medidas, ¿no? De hecho, ya estamos trabajando en ello. Y el equipo de Mutua también estamos colaborando conjuntamente. Y como decías, pues bueno, como en todo en esta vida, pues faltan también los recursos, ¿no?, financieros para seguir evolucionando, y ahí conjuntamente, de hecho, la Mutua es un actor muy muy importante en esto. Estamos mirando también siempre, pues buscando ese soporte financiero, público o privado, para seguir evolucionando el sistema. Claro, que tenemos actualmente. porque la idea, en principio, deduzco de estas palabras que sería en un futuro, no sé si a medio o a corto plazo, que este sistema pueda implementarse, por ejemplo, en grandes hospitales o en hospitales no tan grandes, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Eso es la idea. De hecho, hay varios proyectos en marcha, no solo es este, que esto, digamos, corrobora que es un reto europeo. Y ahora también hay un nuevo reto de compra pública, pues también en marcha, que lo están liderando unos franceses, ¿vale? El consorcio de hospitales franceses. Y entonces, pues también buscando soluciones, ahí han añadido algunas bacterias más. Y entonces se sigue mirando pues cómo se puede integrar esta tecnología en los hospitales para ayudar a los pacientes, para que tengan, pues, un lado no se infecten y por otro lado pues puedan salir antes del hospital, ¿no? Y no tengan este problema. Ya tienen su problema, como has dicho muy bien tú al principio, Carlos, pues de ingreso, pues no que haya más seguridad en los hospitales. Claro, y esa futura posible implementación a nivel hospitalario del sistema, ¿de qué puede depender? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que allí, esto no soy experta porque no estoy trabajando en un hospital de tamaño medio, pero yo diría que... Digamos, perdón, vamos a plantearlo como hipótesis, ¿no? ¿De qué podría depender que este sistema innovador pueda, en un futuro, espero que a corto, como mucho a medio plazo, sea una herramienta útil a nivel de detección de infecciones intrahospitalarias? Sí, yo diría, normalmente lo que se suele hacer en estos casos es pues lo que se llama también el procedimiento de evaluación de tecnológica sanitaria, y es un procedimiento en el cual se mira toda la literatura, se mira la tecnología que está disponible, y entonces se hacen lo que se llaman las preguntas PICO, ¿vale? Y que es paciente, intervención, comparador y resultado, ¿vale? Y a veces se pone el T, PICOT, que se llama tecnología, y entonces se analiza pues el beneficio añadido, ¿vale? Versus también evidentemente el coste, la organización, porque aquí, por ejemplo, una cosa que están haciendo desde Evidence, pues es aportar todas el soporte digital, ¿no?, para el personal. Pero no nos engañemos, el personal se tendrá que al principio formar. Claro. El personal se tendrá que habituar, el personal tendrá que reaccionar, ¿no? Sí. Y todo esto pues se compara versus el beneficio, y yo no tengo ningún miedo, o sea, yo no tengo ninguna duda que esto valdrá la pena, Claro. pero se suele hacer así, o sea, Claro. se suele hacer la adopción de la tecnología pues mediante este tipo de estudios. Joan, para concluir, también como referencia, este sistema Backwatcher es, sobre el papel me refiero, es muy costoso, puede ser costosa o prohibitiva su implementación en un futuro a nivel, por ejemplo, de grandes hospitales. No es especialmente costoso, porque no es un sistema que tengas que implementar en todas las dependencias del hospital, ¿no? Como decía, por ejemplo, antes Laura, durante la entrevista, durante el proyecto que realizamos conjuntamente, ellos identificaron aquellas zonas más sensibles o de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, porque son aquellas zonas donde realmente el impacto o ese coste-beneficio que hablábamos desde el punto de vista clínico es mucho más evidente, ¿no? Con lo cual, al final tenemos unas cuantas zonas del hospital en las cuales sí. Que tienen todo el sentido de esa detección en tiempo real y, por tanto, ese lockdown, ese aislamiento del paciente. Y luego, evidentemente, pues el sistema que hablamos, ¿no?, esa técnica, ¿no?, que en el COVID, ¿no?, más habituales, aquí sí que, pero ese coste unitario, pues es algo como el COVID, ¿no? Es un coste muy bajo, ¿no?, de decenas de euros, con lo cual, o de céntimos de euros, disculpa. Con lo cual, aquí depende más a veces del volumen, ¿no? Pero son costes comparados con las técnicas sanitarias, son coste bajo, y tiene que seguir su proceso, ¿no? Estamos en un sector que evidentemente tiene que garantizar la seguridad y la incorporación adecuada, con lo cual estamos en esos pasos,
y esperemos Y, Pues, sí, pronto. sí. y se Laura, tiene sí. que comparar, con el coste que tiene hoy en día para la sociedad, pues el ingreso del paciente en el hospital, Claro, claro, que como sabemos es alto. claro. Entonces, pues todos los días que nos podemos ahorrar de ingreso del Ujú. paciente, pues es muy importante. Sin duda. Esperaremos el siguiente paso para hacernos eco aquí en el programa, como hemos dicho, de este sistema, de este nuevo, de este innovador sistema que se está desarrollando, ya digamos que en su fase última, para reducir las infecciones intrahospitalarias. Laura Buguñá, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Quisiera hacer un pequeño Sí. matiz, solamente porque antes has preguntado cuánta gente puede estar afectada en España Sí. por un ingreso nosocomial y me he equivocado un poco. Entonces, ahora lo he revisado Sí. y porque es un 7%, ¿vale? La media en España, según los informes y los datos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, estamos hablando de unos 280 a 300.000 personas. Bueno, ¿vale? hemos O sea, reducido menos un de lo que he poco, dicho. hemos reducido Sí, un poco, por sí, suerte, el número de potencial exacto. de pacientes con infecciones Ya, intrahospitalarias. exacto. Queda hecha esta matización. Repito, Laura Buguñá, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, Laura Buguñá, coordinadora de innovación de la Fundación Mutua Tarrasa, y Joan Escudero, muchísimas gracias, muy amable. A vosotros, ha sido un placer. Joan Escudero, director de Digital Health de Evidence. Área de consulta. La radio más saludable con Carlas Aguilar.